Bueno, estamos en vivo, gracias a Dios por este momento tan especial, que podemos escudriñar su palabra. Vamos a esperar un momentico que se estén conectando los hermanos. Entonces, gracias a Dios por este día, que podemos estar en familia de Dios, para aprender de su palabra, para aprender verdades que provienen del cielo. Damos gracias al Señor por todo su amor, por su verdad, por su paz, por todo lo que está haciendo con nosotros. Gracias damos en este momento por cada persona, por cada hermano que se está conectando en este momento a esta página, a este canal, a este altar de Dios que es el Facebook, para entrar en esa perfecta comunión, para alabar y glorificar al Santo de Israel. Y no solamente para alabar y glorificar, sino también para poder estar en esa coinonía con el cielo, con ese ser tan especial que es el Padre Celestial, y conocer más de Él, conocer más de su palabra. El Señor Yahshua, recuerden que estamos hablando o pronunciando los nombres en hebreo. Algunos en español están pronunciando el nombre de Jesús, en hebreo es Yahshua. En español se pronuncia el Padre Nuestro como Jehová, o lo están pronunciando como Jehová, y es Yahweh en hebreo. Y el Espíritu Santo lo están pronunciando en hebreo, o se escribe en hebreo como Ruach HaKodesh. Entonces no se moleste mi hermano si me escucha hablar los nombres en hebreo, pero quiero que en esta tarde, siendo las 8:07 hora colombiana, estemos todos en esa unidad para poder de verdad entrar en la bendita palabra del Señor. Y quiero pedirte, mi amado hermano, que saques tu Biblia, que la saques donde tienes y empecemos a comprobar que lo que estamos hablando esta noche, bajo la guía del Espíritu de Santidad, que es el Ruach HaKodesh, está en la palabra. Todos los que conocen este ministerio desde hace más o menos 10, 12 años que estamos en las redes sociales, saben que a mí me gusta escudriñar la palabra de Dios, no me gusta comer entero, y sobre todo me gusta salirme de las teologías humanas, de todos los conceptos que hemos aprendido en las iglesias, porque lamentablemente las teologías nos han llevado a equivocarnos y nos han llevado realmente a seguir un camino que no es el camino correcto, donde el Padre Celestial nos ha encaminado a través de su Hijo. Recordemos que la palabra de Dios es para escudriñarla, no es tan solo para leerla. Y cuando tú la escudriñas, encuentras secretos y verdades que están allí expresas en esas líneas tan preciosas que es la palabra de Dios. Entonces quiero pedirte que saque tu Biblia. Yo manejo la Reina Valera, revisión 1960, y de allí vamos a extraer en esta tarde principios básicos y verdades básicas de la bendita palabra del Señor. Quiero saludar a cada persona, cada hermano de las diferentes naciones que se está conectando con nosotros. Estoy prácticamente, digamos, en la sala de la casa, prácticamente transmitiendo, y estoy en compañía de mi familia, que están tras cámaras en este momento acompañándome en esta noche, donde decidimos de realmente entrar en comunión, entrar en familia, entrar como hogar, para poder escudriñar la bendita palabra de Dios. Le doy la bienvenida a ti, mi amado hermano, que te estás conectando, que estás entrando a la predicación esta noche. Llevábamos prácticamente una semana que no podíamos transmitir por temas de logística, pero estamos acá, como siempre, llevando esas palabras que provienen del cielo, el pan que proviene del cielo, y es la bendita palabra de Dios. Quiero que nos unamos en este momento, ya que estoy viendo el Facebook, me está reportando que ya hay bastantes hermanos que están conectados y se siguen conectando, que entremos en un momento de coinonía, de oración. Vamos a pedir que la Shekinah del Padre Celestial descienda en este momento, que su presencia descienda en este momento, porque en vano es que tengamos conocimiento de la palabra, en vano es que hablemos de la palabra del Señor y del mismo Señor, si el Espíritu de Santidad no está con nosotros, si el Espíritu Santo no interviene. Es necesario la intervención divina para poder comprender la bendita palabra del Señor. Los quiero invitar a que se unan conmigo en oración y juntos, unánimes, pidamos la presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh en nosotros, para poder de verdad ser guiados por Él. No que un hombre nos venga a hablar, sino queremos escuchar la verdad de Dios. Nosotros, la iglesia, necesita escuchar la voz del Altísimo, no la voz de un hombre,
la voz del Padre Celestial. Y como el mismo Yeshua nos dijo en San Juan 14:26, el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad, al camino, a la verdad y a la vida, que es Yeshua, y él, Yeshua, que es el Hijo del Dios viviente, del Cordero de Dios, nos va a llevar al Padre Celestial. Entonces, unámonos en este momento, amados hermanos, en oración. Vamos a pedir en este momento y a decir: Padre Celestial que estás en los cielos, Señor amado Yahweh, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en este momento nos presentamos en tu presencia, Señor, y ante el trono celestial para pedir algo especial en esta noche, y es que tú mismo nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes esas verdades que provienen de ti, que no permitas que las teologías humanas, Señor, sigan entrando a nuestro conocimiento, porque las teologías, todos sabemos que están leudadas, son sistemas de pensamientos humanos, sistema de pensamiento de hombres. Padre, te pido en este momento, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, que Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, venga sobre nosotros y nos guíe a toda verdad. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores del día, Señor. Perdona nuestro pasado, Señor, y permite que la santidad y la Shekinah, la presencia del Todopoderoso, esté con nosotros en este momento para aprender sabiduría, esa sabiduría que proviene del cielo. Amén. Quiero invitarlo en esta noche, mi amado hermano, que vayamos al libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Es una epístola que se le atribuye, escrita al apóstol San Pablo, dirigida a la iglesia de Éfeso o a los Efesios. Y quiero que vayamos al capítulo número 6, que es muy conocido por la iglesia en general y por muchos de nosotros, ¿sí? Y quiero que vayamos a escudriñar la palabra de Dios para aprender cosas que realmente la iglesia debe saber conforme está escrito en la palabra de Dios. Entonces, esta noche, diga conmigo, levante su mano allá y diga conmigo: hoy no voy a comer cuento, hoy voy a comer palabra de Dios. Amén. Efesios capítulo 6, del verso 10, vamos a escudriñar hasta el verso 20 para encontrar verdades. ¿Por qué es necesario entrar en esta porción bíblica? Y me he visto motivado a entrar en esta porción bíblica porque tanto a mí como a otras personas nos han sucedido cosas en esta semana que nos han marcado hasta los sentimientos. Muchos de nosotros, como siervos de Dios o como hombres o mujeres de Dios, a veces recibimos ataques fuertes que nos llevan a destruir nuestras emociones y nos llevan a causar dolor. Y encontramos teologías humanas y he encontrado hermanos donde lo juzgan a uno, lo critican y lo murmuran y le dicen que si uno está con Cristo es imposible que el mal lo toque a uno. Hace poco estaba reunido con la abogada, la doctora Yolanda, y ella me decía: pastor, es increíble, yo tenía esa teología de que a los hombres de Dios o a los que estamos en Dios el mal no nos tocaba, que era imposible. Pero viendo su testimonio, me decía ella, es increíble, se me derrumbó esa teología. Entonces quiero que entremos a la palabra de Dios para que ella misma nos hable y nos muestre si el mal nos puede tocar o no nos puede tocar y por qué nos está tocando, que es lo más importante. Y cómo debemos evitar entrar en esos procesos para que el mal no nos toque. Cuando estamos hablando de mal, estamos hablando de principados, potestades, gobernadores, de espíritus, de demonios y hasta del mismo Satanás, digámoslo así. Entonces, porque normalmente le dicen a uno: pastor, pero si usted está pasando esas situaciones es porque de pronto usted está en pecado, mentiroso el diablo. Entonces vamos a ver qué dice la palabra sobre el respecto. Amén. Tiene un título tremendo que dice: la armadura de Dios. ¿Qué es una armadura? La palabra armadura tiene una connotación que es algo o un traje con lo cual uno puede ser investido para protección. Vuelvo y lo repito, trae una connotación de es la investidura que lo protege a uno y proviene de Dios, ¿sí? Entonces, normalmente sabemos que a nivel humano muchos hombres utilizan chalecos blindados que los protege hasta en cierto momento sobre ataques del enemigo cuando quieren quitarle su vida. Pero entonces vamos a ver a nivel de hijos de Dios, que nos decimos y nos creemos ser hijos de Dios, si tenemos la armadura, si no la tenemos o nos falta algo de la armadura. Y realmente vamos a ver a través de la bendita palabra de Dios
¿por qué me está pasando a mí lo que me está pasando? Sobre todo aquellos que tienen problemas, y problemas graves y delicados, porque el mal ataca en cualquier área de la vida, y donde más ataca es donde uno tiene su tesoro guardado, o sea, lo que uno más ama y lo que uno más quiere en su corazón, por ahí es la debilidad de todo aquel que dice servir a Dios. Es algo increíble. Entonces quiero que analicemos a través de la palabra, como siempre nos gusta hacer, ¿por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo? Si realmente tengo la armadura de Dios o no la tengo, o la tengo a medias, o me falta algo por ponerme de la armadura del Todopoderoso de Yahweh. Para ver, o sea, analicemos realmente nuestra vida. Recuerden que la palabra de Dios es un espejo. Y voy a hacer el ejercicio que a veces hago, y es que coja su palabra y mírela. Y los que están aquí, cojan su Biblia, por favor, levántela un momentico y póngala así frente a usted y diga, este es el mejor espejo donde yo me puedo ver. Este espejo no me va a mentir. ¿Y por qué hago este ejercicio? Porque normalmente si tú te paras frente a un espejo te vas a ver hasta bonito, bonita, hermosa, ¿sí? O como algunas personas dicen, ay, estoy fea, tengo ojeras, tengo arrugas. Y realmente no es así, sino el espejo está mostrando, hay espejos que muestran un falso reflejo. Algunos se creen hermosos porque se ven lindos en el espejo. Y algunos se creen feos o feas porque se ven en el espejo, es así. Pero es el reflejo del material con que está construido. Por eso hay celulares que cuando se toman una foto, hermosean el rostro. Y las personas se ven pero hermosísimas y lindas. ¿Sí? Algunas hasta las adelgazan, hablando de las mujeres. Porque conozco personas que sí, se toman fotos. Y tranquilos que no estoy lanzando piedras aquí a nadie. Pero hay personas que se toman fotografías y cuadran la cámara para que la foto se vea preciosa y hermosa cuando la realidad es distinta. Así pasa con tu vida. Entonces vamos a mirarnos en este espejo llamado la bendita palabra de Dios para saber realmente qué nos falta de la armadura de Dios. Amén. Dice el verso 10, dice, por lo demás hermanos, y trae una connotación. ¿Sí? Por lo demás, hermanos, trae una connotación de tener cuidado en lo que vamos a empezar a leer. Dice, hermanos míos. Fíjense que Pablo nos está hablando como hermanos, o sea, nos está hablando como familia. No nos está hablando a ningún desconocido. Por eso el evangelio del Mesías es un evangelio para su familia, para los suyos, no es para todo el mundo. Y la armadura no se la puede poner cualquier persona. Es para la familia de Dios, los que tienen su esencia, los que contienen su ADN. Entonces dice, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. ¿Cuál es su fortaleza en este momento? Pregunto yo, sus finanzas, su trabajo, su empresa, su conocimiento, su intelecto. Y hace poco vi una publicación en el Facebook muy bonita, de que decía que todo eso es pasajero y eso se puede derrumbar en un momento. Todo lo que has trabajado, lo que has luchado, lo que has hecho, lo que has logrado, se puede derrumbar en un momento, y muchos pueden perder su fortaleza en un segundo si no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es tu fortaleza en este momento? Es la pregunta de esta noche, amado. Tu economía, tus finanzas, tu trabajo. ¿Cuál es tu fortaleza? Para algunos la fortaleza es su hogar, su esposo, su esposa, su novio. Pero Pablo nos dice que fortaleceos en el Señor. ¿Cuál Señor? Y viene la pregunta y es la connotación, ¿cuál es tu Señor? ¿Qué es lo que determina el señorío en tu vida? Que eso es lo que marca tu destino. Y Pablo nos dice en el Señor, y no es cualquier Señor, sino en el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente. Cuando estamos en Él, estamos fortalecidos. Recordemos lo que dice el Salmo 91. El verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú no habitas al abrigo del Altísimo, entonces ¿quién te va a proteger? Por eso nos pasan muchas situaciones en nuestra vida de tragedia, de tristeza, de derrota, de angustia, de desesperanza, que entramos en una depresión tremenda y no encontramos solución porque no estamos fortalecidos, como dice Pablo, en el Señor.
No estamos protegidos bajo sus alas, como dice el salmista. Miren lo que dice la palabra. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder del Hijo de Dios? ¿Cuál fue el poder de Yeshua? ¿Cuál fue el poder de Él? ¿Cuál fue el poder que Él mostró aquí en la tierra? No, el poder, bueno, en parte sí, sino realmente fue el poder del amor. Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Y ese poder se manifiesta en el amor. Y si no tenemos el poder, no estamos en el poder de la fuerza del Mesías, del Hijo de Dios, no estamos en nada. ¿Por qué? Porque el amor proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es la esencia de la vida. Y cuando hay amor en nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Que ese poder nos transforma, nos cambia, nos lleva a tener la esencia del Hijo de Dios, de Yeshua. Y Yeshua tenía la esencia de su Padre porque Él amaba. Y por amor se entregó en la cruz del Calvario. Y por amor vino a este mundo. Y lo único que hizo realmente en la tierra no fue traernos un evangelio. Él nos trajo, simplemente fue ese recordar lo que el Padre Celestial había ordenado en el pasado. Porque Él no trajo nada nuevo. El evangelio del Mesías realmente no es nada nuevo. Cuando tú te comes la palabra de Dios, encuentras que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es lo mismo. Por eso Él vino a recordarnos al Padre Celestial y nos mostró a Dios, no como Dios, sino como nuestro Padre, en familia. Por eso Él decía, hermanos míos, amados míos. Y ese poder que proviene de lo alto nos transforma a tal punto que encontramos en nosotros la esencia del Mesías, la esencia de Yeshua. Y es el amor, el perdón, la misericordia, la restauración, la restitución. Y quienes mantenemos la esencia de Él, somos partícipes de estos 5 baluartes que son los pilares del Evangelio, del Mesías, del Hijo de Dios. Dice el verso 11, escuche esto, dice, vestíos. ¿Qué es vestirse? Entonces analícese en este momento, amado hermano que me está escuchando, si usted está vestido realmente con la armadura de Dios, o está desnudo o está desprotegido completamente. Y es un análisis personal que debemos realizar cada uno. ¿Realmente estoy protegido por el Altísimo? Porque una cosa es que Él me proteja y otra cosa es que yo tenga que protegerme porque tengo que ponerme una armadura. Entonces no hay tal de que si yo no tengo la armadura, estoy protegido por el Altísimo. Porque Él dio su palabra y dio una orden. Entonces, ¿tú la estás cumpliendo? ¿Estás vestido con la armadura o no tienes la armadura? Muchos no saben responder. Pero como no sabemos responder si tenemos o no tenemos la armadura, entremos a la palabra de Dios. Dijo el Señor en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellas son las que hablan y nos muestran la verdad. Entonces, en esta verdad analicemos si tenemos la vestidura o no. Y la palabra dice en el verso 11 de Efesios 10, dice, vestíos, o sea, pongámonos la armadura. Y si no tenemos la armadura, empecemos a buscar la armadura, pero vistámonos con la armadura del Altísimo. Algunos me dicen, ay sí, es que yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo voy al culto, yo predico, yo evangelizo. Esa no es la armadura. Esos son los actos que usted está realizando porque usted ama al Altísimo. Pero ¿cuál es la armadura? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y miren que trae una connotación, dice, de toda la armadura. O sea, no podemos ponernos una armadura parcial. Debemos tener toda la armadura. ¿Y esa armadura para qué? Es para combatir y a la vez para protección. No solamente para protección. La armadura en la antigüedad traía unos elementos que debía usar cualquier soldado. Entonces entremos a la palabra y analicemos cuál es la armadura que el Altísimo nos está aconsejando a través del apóstol Pablo y si la tengo o no la tengo. Dice la Escritura, para que podáis
Mira lo que dice, para que podáis. O sea que si usted no tiene la armadura, no podrá. Sin la armadura no podemos ni luchar, ni podemos defendernos, ni tampoco podemos protegernos. Porque la armadura se ponía para protección en las guerras y aún fuera de las guerras cuando venían a asesinar o venían a matar. Si venían por la espalda, la armadura protege por la espalda. Si viene por el frente, la armadura protege el frente. Si viene por los costados, la armadura protege por los costados. Y si viene por arriba, también protegía la parte de la cabeza. Entonces analiza si tienes la armadura de Dios completa o no la tienes completa o no tienes la armadura. Por eso nos suceden tantas cosas anómalas. Que después resultamos diciendo, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo te sirvo, si yo soy el siervo del Dios viviente? Y resulta que sí, estamos en comunión con Él, pero estamos desobedeciendo su palabra y su voluntad. Pastor, yo no estoy desobedeciendo. Sí, si tú no tienes la armadura, estás en desobediencia. Porque Él nos mandó autoprotegernos también a nosotros mismos. Por eso habla de póngase o vístase con la armadura. Dice la Escritura, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Qué es firmeza? ¿Alguien me puede decir acá, las personas que me acompañan, qué es firmeza? Yo vi que alguien levantó la mano. ¿Qué es firmeza? ¿Qué es estar firme? ¿Alguien colabore? ¿Sí? Estar firme es estar parado, ¿cómo se dice? Inamovible. Eso es estar firmes. O estar sentado inamovible. O sea que nada lo mueve a uno. Eso es estar firmes. Y dice contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es acechar? O sea, contra alguien que está pendiente a ver cómo te hace caer. Pendiente a ver cómo te pone la trampa. Pendiente a ver cómo te hace pecar. Pendiente a ver cómo logra que tú caigas para que retrocedas. O sea, un enemigo. Un enemigo. Es el que está acechando para hacerte daño. Y muchos no se preocupan hoy en día porque ese enemigo esté ahí acechando. Sino están viviendo su día a día como si aquí no pasara nada. Frescos, relajados, en un confort. Y cuando les llegan los problemas que destruyen el alma, que son los sentimientos, es cuando comienzan de rodillas a clamarle al Señor por auxilio y ayuda. Y muchos no reciben respuesta del cielo. Lamentable. Porque no siguen las instrucciones de Él. Ni siquiera se atreven a leer la palabra. No conocen a su Dios. Dicen amar a Dios, pero no conocen a ese Dios que dicen que aman. Porque ni siquiera entran a su palabra para recibir instrucciones. Eso pasa lo mismo cuando va uno al shopping, al supermercado, al almacén de cadena y se compra un televisor espectacular de 60 pulgadas, un Smart TV. Y resulta que dentro de la cajita del Smart TV viene un librito chiquitico que se llama Manual de Instrucciones. Y nadie o la mayoría ni siquiera lo lee, lo coge y lo pone a un lado. Y coge el control remoto y empieza a despichar los botones a ver para qué sirve. Y resulta bloqueándolo, trabándolo o ni siquiera sabe cómo funciona. Y tiene el manual al lado. Este es el manual de nosotros y tampoco lo leemos muchas veces para saber qué es lo que tenemos que hacer para estar en bendición. Y muchas personas no están en bendición por desobediencia a su palabra. Y en vez de seguir y oír la perfecta voz del Altísimo, resultan metidos en teologías humanas. ¿Qué es una teología humana? Voy a parafrasear. Eso es lo mismo que alguien llega y dice, no, eso es fácil de manejar. Venga que yo tengo uno igual. Y tampoco se ha leído el manual. Y lo más tremendo es que muchos, por ejemplo, tienen celulares de alta gama, espectaculares. Celulares que traen múltiples funciones y ni siquiera saben manejar todas las funciones que tienen. Lo utilizan simplemente para recibir llamadas, para mandar WhatsApp y recibir WhatsApp, para Facebook y Messenger. Y no saben para qué más sirve esos celulares.
Y son mini computadoras que traen unas especificaciones que nos podrían inclusive tomarlas como oficinas, editar, hacer muchas cosas por esos celulares. Pero como dicen los muchachos, son bien chicaneros cada vez que van a llamar, sacándole el termo hoy, y ni siquiera sabe cómo funciona. Lo mismo pasa con nosotros. Aquí tenemos el manual y ni siquiera lo conocemos. No conocemos ni siquiera al Dios vivo al cual decimos servir. Y miren lo que dice la Escritura. Dice, verso 12, algo muy tremendo, que eso sí se lo sabe, porque eso sí mucho cristiano lo recita. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y Pablo está diciendo una gran verdad. Nuestros problemas no es contra los humanos, no es contra la familia, no es contra aquellas personas que nos atacan, como sucedió esta semana, que me atacaron duro y fuerte por las redes sociales con un poco de sarta de mentiras. Y me causaron un traumatismo. Y eso me ha llevado a entrar en la palabra de Dios hoy para ver si yo tengo o no tengo la armadura, o he fallado en la armadura, y por eso el enemigo está acechando. Porque la demora fue que subiera una fotografía con una persona muy especial para mi vida, con quien compartí en un restaurante un momentico, algo espectacular. Y aprovecharon que subí esa fotografía de una vez para atacar. Lo cual indica que están acechando, estaban mirando ahí en silencio mi Facebook, y apenas subí la fotografía, a denigrar del pastor Carlos Bolívar. Y fue fuerte. No fue fácil saber que estaban señalándome, criticando, murmurando y atacándome de la manera en que me atacaron. Y lo más tremendo es que al otro día esta persona me llama. Ni siquiera se disculpa conmigo, sino me dice por qué fue que hizo eso, en venganza. Y la palabra dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y si yo no estuviera firme en la palabra del Señor, créame que me hubiera derrumbado peor de lo que me derrumbé. Porque mi familia más cercana se dio cuenta qué fue lo que sucedió conmigo, porque me produjeron dolor en el alma. Y hay personas también que son tus familiares, que te hacen daño, que murmuran contra ti, que te calumnian, que te persiguen. Algunos se atreven a hacer hasta actos impuros de brujería, de espiritismo, de hechicerías contra ti, para cerrarte la economía, para crearte enfermedades, para destruir los hogares, para destruir las relaciones, para destruir a los pastores. No nos descuidemos más de nuestra vida, de nuestra santidad. No descuidemos más la Shekinah, la presencia de Dios en nosotros. No creamos que porque realmente predicamos, y te digo a ti, pastor, ministro del evangelio, evangelista, profeta, como te quieras llamar, y el título que te quieras poner, no descuidemos la armadura de Dios. Porque Satanás está acechando para destruirte. Y lamentablemente la mayor corrupción que se está viendo es dentro de las iglesias cristianas. Tiene razón, hermana Ana Soto, como dice, las mismas hermanas de las congregaciones se están prestando por las redes sociales para denigrar y destruir. Tratan de destruir ministerios como sea. Y hablan de Dios, y hablan hasta bonito, y dicen ser cristianos y creyentes, pero no son discípulos. Y la iglesia tiene que entender que cuando alguien se levanta a criticar y a tratar de derribar un ministerio, es porque no es discípulo del Mesías, no es discípulo del Hijo de Dios, sino es un emisario enviado por el mal. Es una ficha de ajedrez que el mal está usando para causar un jaque mate. Pero se le olvida que quien está bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Podrán herirnos, podrán maltratarnos, podrán de verdad tratar de derribarnos, y podremos caer heridos y lastimados, pero no nos podrán destruir más nunca, porque el Ruach HaKodesh, la presencia, la Shekinah del Padre Celestial está en nosotros. Y nos levantaremos y nos volveremos a levantar cada vez que quieran atentar contra nosotros y contra el ministerio, para seguir predicando la bendita palabra de Yahweh, del Dios vivo. Miren lo que dice la Escritura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
Pastor, pero si es mi hermana. Pastor, si es la hermanita de la congregación. Pastor, si es mi esposo. Pastor, es mi esposa. Algunos dicen que tienen al diablo en la casa y dicen que tienen a la suegra metida dentro de la casa. Y realmente no es que el diablo está ahí, pero son emisarios del mal. Son fichas utilizadas por los principados. ¿Qué es un principado? Viene de príncipe, o sea, de reino. Es una organización, las fuerzas del mal. Satanás realmente es el nombre de la organización criminal más grande que hay en el universo, que fueron separados y destituidos de la gloria de Dios. Y hay príncipes, o sea, seres con autoridad. Dice la Escritura, contra potestades. ¿Qué es una potestad? Es un poderoso a nivel espiritual. Recordemos los arcángeles que cayeron en la presencia de Dios. Allá dice Génesis 6. Aquellos que se llegaron a las hijas de los hombres y aquellos que utilizan a seres humanos, que aunque dicen y profesan amar a Dios, sí lo pueden amar, pero no aman al prójimo como a sí mismo. Eso denota que quien ataca, quien trata de destruir, sea ministerio o no sea ministerio, no ama al prójimo como a sí mismo, porque quien ama al prójimo como a sí mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y quien invalida el segundo mandamiento, invalida el primero, porque se deben cumplir los dos. Así que si tú eres de aquellos que señalan, critican, murmuran, juzgan, satanizan, persiguen aún a través de las redes sociales, sabiendo que es un delito en muchas naciones, estás en contra de la verdad del Hijo del Dios viviente, porque no amas a tu prójimo como a ti mismo. Eso te constituye no en discípulo, sino en emisario del mal. Y usted conoce a muchos de esos, aún dentro de sus congregaciones y dentro de los mismos hogares, lamentablemente, que no han sido formados y edificados en la bendita palabra de Dios. Dice el hermano Francisco Morales allá en Estados Unidos que la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Dicen que profesan amar a Dios, pero aborrecen a su prójimo porque buscan su destrucción. Las acechanzas del enemigo. Miren lo que dice la palabra. Dice, y contra los gobernadores de las tinieblas. Gobernar indica autoridad. Seres con autoridad espiritual. Y miren lo que dice acá. De este siglo, cuando la palabra de Dios dice de este siglo y lo otro, es en esta vida y el otro siglo es la otra vida. Cuando ya pasamos a la presencia del Señor. Miren lo que dice la Escritura. Algo muy tremendo, dice, contra huestes. Huestes son cantidades grandes, cantidades, algo muy grande, de seres, dice, huestes espirituales de maldad. ¿Qué connotación trae la palabra maldad? ¿Harán algo bueno? No, maldad es maldad. Buscan hacer tropezar, buscan hacer daño, buscan destruir, buscan perseguir. El Señor dijo muy claro en el libro de San Juan que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Y el verdadero discípulo del Hijo de Dios habla palabras de vida y transmite vida. Y sus actos son vida y en abundancia, porque tiene la misma esencia del Cordero de Dios. Pero el emisario es igual a quien lo envía. Emisario traduce enviado. Y Satanás vino, dijo el Señor, a robar, matar y destruir. Y quienes agreden por las redes sociales, aún con verdades o con mentiras, están robando la paz de las personas que están agrediendo. Están matando ilusiones, sueños y personas y ministerios. Y están destruyendo vidas a su propio prójimo. Entonces se constituye en emisario o en discípulo. Y lo más tremendo es que muchos de los verdaderos discípulos terminan cayendo en esas cadenas de difamación. Y tú, siendo discípulo y conociendo la verdad, ¿por qué sigues a un emisario y le crees a un emisario? Ahí viene algo para autoanalizar. Porque si yo soy discípulo
y debo hablar palabras de vida eterna, de acuerdo a como era el Mesías, no puedo estar cayendo en esos jueguitos de destrucción, porque me convierto también en emisario, aún creyendo ser discípulo, porque se peca por acción o se peca por omisión. La omisión me vuelve cómplice, y si yo participo en esos actos, estoy en complicidad. Analícelo. Más claro no canta un gallo. Dice la palabra de Dios, verso 13, dice: por tanto, trae una connotación de ojo, atención, póngale cuidado. Dice, por tanto, tomad, trae una connotación de coger, actuar. Por eso dice tomad toda, no dice una ni una parte, sino toda la armadura de Dios, de Yahweh. Toda es toda. Y miren lo que dice la escritura, miren lo que dice la escritura, y aquí es donde contradice la palabra esa teología de que tú, porque estás en Dios o buscando a Dios, no serás tocado por el mal. Se va al piso, y es lo que más me gusta cuando encuentro esto en la palabra de Dios, y esas teologías se van al piso. Sobre todo las teologías de la prosperidad, que dicen que si tú estás diezmando, si tú estás pactando, si tú estás enviando dinero, si tú sellas la palabra con dinero, no serás tocado por el mal. Porque Malaquías dice que si tú diezmas, entonces el Señor reprenderá al devorador por ti. Mentiroso el diablo. Mire lo que pasa. Y usted me va a decir, pastor, ¿usted qué está hablando? Una verdad. Pablo dice lo siguiente, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Escuche, para que podáis resistir. Y no me lo estoy inventando, aquí está la palabra. Efesios capítulo 6, verso 13, dice, para que podáis resistir en el día malo. Y si el apóstol Pablo dice que tenemos que resistir, es porque el mal nos va a atacar. Y como él acecha, según dice en el verso 11, y acechar es estar pendiente a ver cuándo tú fallas. Yo no estoy hablando de pecado. La Biblia no está hablando cuando pecas. Porque Él está mirando cuál será tu debilidad para atacarte por tu debilidad. La mía ha sido muy fuerte. Y ha sido el corazón, sentirme honrado, amado y respetado. Y por ahí medio duro. Y me daba durísimo porque terminaba yo humillado, maltratado, despreciado y todas esas cosas. Pero gracias a Dios hoy puedo decir, eso cambió completamente. ¿Por qué? Porque decidí obedecer al Altísimo. Decidí dejarme llevar por su palabra y no por mis conceptos ni mis propias decisiones. Y mi vida cambió. Miren lo que dice la Escritura. Para que podáis resistir en el día malo. Miren lo que dice, y habiendo acabado todo. O sea que cuando el enemigo te ataca tiene un comienzo, pero tiene un final. Y ese final está establecido por el Altísimo, no por nosotros. Son lo que llamamos las pruebas, o que a nivel teológico le dicen, hermanos, que usted está pasando por un desierto. Y los desiertos se pasan porque no nos ponemos realmente la armadura completa. Entonces el enemigo nos permea y trata de destruirnos. Pero cuando yo actúo en obediencia a la palabra de Dios, ese desierto tiene un límite y un final. Y está en mí, está en ti, decidir cuánto va a durar ese desierto o cuánto va a durar ese problema. Y cuando me atacaron en esta semana porque subí una fotografía con una hermosa dama a mi lado compartiendo, fue mi decisión ponerle el límite a ese ataque o permitir que se siguiera extendiendo. Porque si yo le sigo el jueguito a estas personas inescrupulosas que están tratando de destruir con argumentos ilógicos por las redes sociales y persiguiendo, yo le voy a permitir que el mal entre a mí, entre a las puertas de mi corazón y me seguirá destruyendo a un nivel emocional.
Y si yo le sigo poniendo cuidado a esto, sigo en atención a esto, va a destruir mi entorno y logrará su objetivo. Hay que resistir al mal. Dice, y habiendo acabado todo, lo cual indica que tiene un límite, y realmente el límite lo ponemos nosotros. No lo pone ni siquiera el Altísimo, porque Él creó leyes universales que se manejan en el universo entero, no solamente en la tierra. Y esas leyes indican que yo soy quien tomo la decisión sobre mi propia vida, si permito ser destruido o no permito ser destruido. Pero cuando yo me adentro de la palabra, cuando yo me lleno de la palabra de Dios, adquiero la esencia del Altísimo y Él empieza a defenderme y el mal se tiene que apartar de mí, porque estoy completamente protegido. Miren lo que dice la Escritura. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que permite la armadura, que por encima de las circunstancias, por encima de los problemas económicos, sentimentales, de ataques, de difamaciones, de lo que sea, aún de hogar, de lo que sea, si tú tienes la armadura podrás estar firme y nada te sucumbirá. Podrá el mal acercarse con ímpetu, te hará zozobrar, te hará dudar un momento. Pero cuando entras a la palabra, tu fe te levanta y empiezas a creer y permanecerás firme en la bendición que Dios te tiene preparada. No podrá el mal contra ti. Y es tan simple obedecer la palabra. Y miren lo que dice. Verso 14 dice, estad, trae una connotación de ojo, atención. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso me escucharon muchos o vieron esa publicación en estos días después del ataque, donde yo dije, la verdad no se defiende. ¿Y por qué la verdad no se defiende? Y la hermana Rosenbasi publicó algo muy bonito que lo vi, creo que esta mañana, donde dice, como dice, la verdad no se defiende. Y qué bonito, ¿por qué? Porque la verdad es la verdad y la verdad no tiene por qué defenderse. Y quien en un momento de angustia o tribulación, por lo que sea, empieza a defenderse, es porque quiere ocultar algo. Y que el mal trate de probar lo que quiera probar. No importa. Porque si yo permanezco en la verdad, estoy permaneciendo en la palabra del Señor. Y no necesito defenderme contra ningún ataque. Y pueden hacer lo que quieran. Y pueden decir lo que quieran. Porque la verdad no necesita defensa. O el Hijo de Dios necesita defenderse. O la palabra de Dios necesita defenderse. Porque por ahí hay grupitos de Facebook, de esos grupos que crean que dicen defensores del Evangelio. El Evangelio no necesita defenderse. Dios no necesita tu defensa, y menos de un mortal, de un humano como tú y yo, que estamos sujetos a pasiones humanas y a delitos y pecados. No necesitamos defendernos, hermano. Si tu conciencia te dictamina que no has hecho nada incorrecto, nada indebido, no necesitas defenderse. Él pelea por ti. Él pelea por ti, pelea por ti, pelea por ti, pelea por mí. Por eso Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Y qué saca uno con defenderse? ¿Ofender? Porque la única defensa en caso de un ataque es ofender o ser más fuerte que ellos. ¿Y cómo lo hace uno humanamente? Siendo grosero, siendo atrevido, siendo altanero, mostrándose como el malo del paseo que yo voy a hacer y deshacer. ¿Y qué logra uno con eso? ¿Ofender o avivar más el fuego? Déjele la venganza al Altísimo y vas a ver los resultados tremendos. Donde no necesitas mover un dedo ni expresar una sola palabra. Él lo prometió y Él lo cumple. Miren lo que dice la Escritura. Y vestidos con la coraza de justicia. Perdón, retrocedo. Cuando dice vuestros lomos con la verdad, ¿cuáles son los lomos? ¿Cuáles son los lomos? Estos son los lomos. Que el peso que tú cargues sea el de la verdad, y la verdad se llama Yahshua, el Hijo del Dios viviente. O sea, tienes que tener la palabra de Dios aquí encima, y es el único peso que puedes soportar. Dice,
y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es una coraza? ¿Qué es una coraza? Algo que nos protege, como el chaleco blindado. Pero no simplemente es una coraza, dice la coraza de justicia. Pero no es la justicia humana, donde a mí me agreden y yo voy a donde un abogado y el abogado va a la fiscalía y la fiscalía va donde el juez y el juez nos cita, revisa las pruebas, los argumentos y el juez determina quién es el culpable y juzga. Y como yo tengo la verdad, entonces al final digo, yo lo logré, los humillé. Saca uno pecho y feliz de la vida porque uno logró con la justicia humana. Pero la justicia divina es distinta. La justicia divina dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y está la regla de oro, que lo que no quiero para mí, no lo quiero para mi prójimo, porque yo tengo que pagar las consecuencias también por eso. Con las mismas varas que medís serás medido. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entrégale tus cargas, tus problemas y tus situaciones a Él y Él las resolverá de la mejor manera. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice la Escritura. La justicia divina es aquella donde yo le pido a Dios algo y por eso Él me lo concede a mí y a mi prójimo. Por eso el Mesías decía, no maldigan, no persigan. Bendigan aún a aquellos que os maldicen y os persiguen. Porque si yo bendigo, esa persona será juzgada por el Altísimo y yo recibiré la bendición. Pero si yo maldigo, ¿qué va a pasar? La persona recibe la maldición, pero yo también tengo que pagar las consecuencias por esa maldición. O sea, yo tengo que vivir lo mismo. Hace unos años atrás, tengo un testimonio tremendo. Serví por desobediencia a la palabra de fiador de una persona para un automóvil. Y lo más tremendo es que cuando yo me subí a ese automóvil, el Señor me dio palabra y yo le dije a él que iba manejando el automóvil, que era el conductor, era un taxi, servicio público, y le dije, mira, el Señor me está mostrando en este momento que este carro va a ser tuyo. Y me volteó a mirar así todo extraño. A los 5 minutos le dije, ¿y sabe qué me dice el Espíritu de Santo, el Ruach HaKodesh? Que no te van a pedir ni siquiera cuota inicial y vas a poder pagarlo cómodamente. En menos de un mes, el propietario del taxi, que era una empresa de varios taxis, lo llamó y le dijo, hey, voy a respetar el nombre, voy a decir Pepito, como me gusta a veces decir para que la gente no se sienta aludida. Y le dijo, Pepito, usted me parece una buena persona. Le dijo, consígame un fiador y yo le suelto el carro para que me lo pague de a $1.000.000 mensuales colombianos. Estamos hablando como $300 más o menos. Un promedio de $300 mensuales. Y sucedió tal cual como el Señor me dio la palabra. Pero resulta que este Pepito dejó de pagar las cuotas y se colgó y a mí me empezaron a atacar. Porque yo había dado mi nombre por fianza. No cumplía yo la palabra en su momento. Y me llené de tanta rabia porque ya duró casi un año sin pagar. Y ya me estaban cobrando a mí. Que yo un día le veo una oración y dije simplemente como ministro del Evangelio, dije, Señor, ciérrale las puertas económicas, que le quiten el carro. Porque ni siquiera ya después que lo bendije y fui su fiador, ya no, ni siquiera me podía subir al carro. Era todo altivo, dejó de congregarse, dejó de buscar a Dios. Y ya después empezaba a utilizar el carro para irse con sus amigos, a echar licor, a irse a fiestas, a parrandas. Y se alejó completamente de quien le dio la bendición. Y mi oración fue esa, Señor, ciérrale las finanzas, que le quiten el carro porque se lo merece. Y yo actué como ministro del Evangelio y lanzo la palabra como ministro del Evangelio. ¿Qué sucedió? Empezaron a acosarlo, se le cerraron las finanzas a él, pero a mí también se me cerraron las finanzas. Empezó a aguantar hambre, yo también tuve que llevar y aguantar hambre. Y llegó a una situación tremenda en que le quitaron el carro, pero yo pagué las consecuencias por elevar una oración contraria, por no actuar en la justicia divina, sino como ser humano se me olvidó obedecer la palabra y actué en la justicia humana.
Y en la justicia humana pagamos las consecuencias. Y Yahshua, el Hijo de Dios, nos lo advirtió. Bendigan, no maldigan. Mía la venganza, yo daré el pago. Si yo hubiera actuado en justicia divina, Él hubiera pagado las consecuencias y yo me hubiera mantenido en bendición. ¿Qué me tocó hacer después cuando caí en cuenta de eso? De rodillas terminar pidiéndole perdón al Altísimo. Pero me tocó restaurar. Y restaurar fue que me tocó ir a donde esa persona y pedirle perdón y decirle qué era lo que yo había hecho. Y reversar la oración. Cuando yo hice eso y volví a obedecer la palabra, volvió la bendición a mi vida. Y Él pagó las consecuencias. Verso 15 dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y nadie sabe qué es apresto. La gente piensa que es vestirse con un calzado rapidito. No, señor. Trae una connotación y un significado. Dice, y calzados. Calzados es ponerse en los pies una protección. Dice con el apresto. Apresto traduce que es un sistema en las fibras de tejido que lo fortalecen. O sea, como un, ¿cómo se podría decir? Un procedimiento que fortalece las fibras, las hace más fuertes. O sea, diría así, y calzados los pies y fortalecidos, pero dice, del Evangelio de la paz. O sea, de la palabra de Dios que trae paz a nuestras vidas. Por eso, si tú persigues, criticas, murmuras y señales, no estás con el Evangelio de la paz. Estás con un Evangelio leudado. Leudado. No el verdadero. No el del Hijo del Dios viviente. Miren lo que dice el verso 16. Dice, sobre todo, escuchen esto, sobre todo, o sea, por encima de la armadura, dice, tomad el escudo de la fe. Y el escudo es el que nos protege de todos los ataques que provienen hacia nosotros. O sea, el creer. Y miren lo que dice la palabra. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Saben qué es un dardo de fuego? Son palabras que entran al sistema de pensamiento por las puertas del alma. Esas palabras desagradables, esas palabras que irritan, esas palabras que nos destruyen, que nos impiden progresar, porque entran por acá y se anían al sistema de pensamiento y nos cambian el rumbo y el camino que nosotros estamos siguiendo. Por eso hay que cerrarlas. Y la única forma que apagarlas, dice, dardos de fuego, porque queman. Queman. ¿Y cuántos nosotros no conocemos a personas que nos hablan palabras y nos llevan a una tristeza, una amargura y una desesperanza? Ahí estaba fallando yo. ¿Recuerdan que al comienzo de la prédica les dije, vamos a examinarnos? Pues yo me estaba examinando también y yo estaba fallando porque perdí en un instante la fe a través de la persecución que me hicieron. Porque permití que me permeara el sistema de pensamiento. Y el sistema de pensamiento determina mi manera de sentir. Y mi manera de sentir determina mi manera de actuar. Pero como entró el dardo del enemigo porque mi fe estaba menguando, o sea, no estaba protegido con el escudo, ¿qué sucedió? Empecé a pensar que estaba perdiendo. Estaba pensando que había perdido lo más lindo que hay en mi vida en este momento. Y me llevó a sentirme en tristeza, en depresión. Y comencé a llorar. Y comencé a sentirme derrotado. Y así mismo mi cuerpo empezó a sentirse derrotado y angustiado. Pero llegó el momento en que tuve que escuchar otra palabra de fe que levantó, me cambió el sistema de pensamiento, donde me recordaron quién era y quién es mi Dios. Y mi fe se levantó y mi escudo se fortaleció y apagué ese dardo del enemigo. Y pude permanecer firme, por eso estoy predicando hoy. Es algo tremendo cuando descuidamos alguna parte de la armadura. Por eso hay que creer, hay que tener fe y confianza, no solamente en el Hijo del Dios viviente, sino en quien conocemos que está a nuestro alrededor, quienes nos rodean. Si los conocemos, si sabemos quiénes son, si sabemos a quién sirven, de dónde vienen y para dónde van y cuál ha sido su proceso, tenemos que confiar. Y cuando confiamos, el escudo se levanta. Y cuando se levanta, la fe vuelve.
Y cuando la fe vuelve, el sistema de pensamiento cambia. Y al cambiar el sistema de pensamiento por medio de la fe y del evangelio de la paz, los sentimientos cambian. Y sale la derrota, sale la tristeza, sale la amargura, sale la desesperanza. Y me levanto como un hombre o una mujer que le sirve al Dios viviente, a Yahweh, al Dios de los escuadrones, de los ejércitos de Israel. Miren lo que dice la palabra. Verso 17, algo tremendo, dice, y tomad el yelmo. ¿Saben qué es el yelmo? ¿Alguna vez han escuchado qué es el yelmo de la salvación? Miren lo que dice, el yelmo de la salvación. Podríamos decir, o traducirlo en hebreo, el yelmo o el sistema de protección de Yahshua, del Hijo del Dios viviente. El yelmo es un casco que se pone la persona que tiene la armadura. Pero no es un casco cualquiera. Este casco va completo y cubre toda la cabeza y tiene una visera o una puertica que permite levantarse para que solamente pueda observar. Lo protege completamente. Ese es el yelmo. Dice tomad el yelmo, o sea, cúbrase su sistema de pensamiento de todos los ataques del enemigo. ¿Cuántos han permitido que los dardos del enemigo, que son palabras usadas por los emisarios, le entran por las puertas del alma y no los dejan ni triunfar ni progresar? Van a montar un negocio y lo primero que llega alguno le dice, oiga, ¿y qué tal? ¿Usted sí ha pensado que de pronto si fracasa, cómo le va? Entonces la persona deja de hacer el negocio. La hermanita es pobre y tiene bajos recursos y va a montar un puesto de arepas en la esquina, o empanadas, o pasteles, o tortillas, como dicen en México, para poder ganar el pan de cada día. Y no hace falta el que le diga, oiga, ¿y qué tal que usted no venda nada? Entonces la hermanita deja de actuar y retrocede y se pone a llorar y a clamar. Y se les olvida lo que el Señor dijo en Mateo, que dice, pedid y se os dará. Pero también hay otro principio que dice, llamad y se os abrirá. Pero también dice, buscad y hallaréis. O sea, tiene que volverse proactivo o proactiva. Ciérrele las puertas a los dardos del enemigo, que son palabras que entran por los emisarios, personas que están a nuestro alrededor o que quizás conocimos. O que quizás se sienten ofendidas porque hicimos un acto. Y vienen a destruirnos, a atacarnos. Y detrás de ellos está el mismísimo Satanás usándolos. Para robarnos la bendición, la alegría y la paz. La tranquilidad. Y sobre todo para sacarnos del propósito y el camino del Dios viviente. Pablo no se equivocó. La palabra de Dios nunca se equivoca. Nos equivocamos los hombres cuando la desobedecemos y sobre todo por no escudriñarla. Miren lo que dice la Escritura. Tomad el yelmo de la salvación. Vuelvo y repito, el yelmo es un casco que protege todo desde el cuello, desde los hombros, la cabeza completamente. Y permite por una visera, por ciertos orificios, que la persona que está protegida pueda ver. ¿Por qué habla con visera? No habla con huecos, sino habla de visera. Porque cuando vienen a atacar sus ojos, puede cerrar y protege hasta sus ojos. Miren lo que dice la Escritura. Y la espada, dice, tomad la espada del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Ahí es donde tú estás fallando. Te la pasas ayunando, te la pasas diezmando, te la pasas en la congregación, te la pasas escuchando aún al pastor Carlos Bolívar, pero ni siquiera entras a la palabra de Dios. Y es la única que te puede salvar. Me decía una hermanita que me hizo una llamada ayer desde México, me decía, pastor, es increíble, me están escribiendo brujos al Messenger diciéndome que si necesito un favor o que ellos me ayudan, que no sé qué. Le digo, ¿y por qué la están llamando? Ah, es que un día se me dio por hacerle clip
a un anuncio de un brujito, de un hechicero, de un espiritista, y ahora no sé cómo quitármelo de encima. Pastor, hace meses no voy a la iglesia. Pastor, voy a orar y me propongo orar y resulto durmiéndome en la oración. Voy a ayunar y el hambre no me deja. Y me decía, ¿qué me aconseja? ¿Busco una iglesia pentecostal donde reprendan demonios y me hagan una liberación? ¿O qué tengo que hacer? Después de una hora de conversación, esa fue su pregunta. Y le digo, hermana, ¿usted lee la palabra? No, señor. Ni siquiera se acuerda dónde tiene la Biblia escondida. Se llaman zánganos espirituales, aquellos que cogen, y perdóneme que le hable así, y si se siente regañado, perdóneme lo que le voy a decir, de malas. Cogen la Biblia, se compran un atril de madera, la abren en el Salmo 91 y la dejan en la entrada de su apartamento, de su casa, dizque para protección. Eso es agorería, rama de la brujería y de la hechicería. La Biblia no te va a proteger porque la tengas abierta. La palabra de Dios te va a proteger cuando te la comas leyéndola, cuando la escudriñes, cuando permitas que su esencia te transforme. Miren lo que dice la Escritura. Y tomad la espada del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios. Por eso cuando tú te riges por teologías humanas, cuando tú simplemente escuchas al pastor Carlos Bolívar y ¡uy, qué predicación tan linda, pastor! ¡Uy, yo lo amo! Y me mandan corazoncitos. Pero usted no lee la palabra, ni siquiera sabe si lo que le estoy diciendo es verdad. No entra en la espada del Espíritu. Y si dice que la espada es el instrumento de defensa, ¿o qué cree? Que por el hecho que usted me escriba al Messenger y me diga, pastor, ore por mí, estoy asustada, estoy en depresión. Ay, mi marido se me fue de la casa, pastor. Una hermanita que me escribió hace como 3 años al Messenger, pastor, dígame por qué mi marido no vuelve a la casa, me decía. Llevo 60 días ayunando y orando y este desgraciado se fue con otra mujer para otro estado. Y yo tengo hijos con él y no total ni para la mantención. ¿Por qué se le fue? ¿Por qué perdió su hogar? ¿Sabe por qué? Porque nos metimos a hacer cosas que esto nos dijo que no hiciéramos, por desobediencia a la palabra del Señor. Si hubiéramos esperado y obedecido la palabra en el tiempo perfecto, llegaba la persona perfecta, como me pasa a mí, y llegamos a ser felices y dichosos en las manos de un Dios vivo. ¿Leen la palabra? A ver cuántos se atreven de los que están ahí conectados, que son más de 200 personas, me está mostrando el Facebook. ¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia en este momento ahí mientras me escuchan? ¿Cuántos están comprobando que lo que estoy hablando está en la bendita palabra de Dios? ¿Cuántos la tienen escondida? Está como aquel ejemplo de un pastor que lo invitaron a un almuerzo en una casa muy elegante. Y eso fue en México y fue real, esto no es un cuento. ¡Qué protocolo tan lindo! Cubiertos de plata. La cristalería súper fina, elegante, que le hacían ¡cling! Parecían bacarat, que son más finos. Y el pastor le dio por coger una cucharita chiquita del postre. Pero él no se la llevó. Pero sí la cogió. Organizaron la vajilla después de que el pastor se fue de la atención. Y no encontraron la cucharita. Y la hermana duró 6 meses. ¿Qué hago? Le pregunto, no le pregunto, me da pena, es mi pastor. Se me robó una cucharita de fina, el pastor. ¿Cómo puede ser que el pastor sea un ladrón? No, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a esa iglesia más. Hasta que no aguantó más y un día lo llamó. Pastor, ¿cómo está? Bien, hermanita, Dios le bendiga. Pastor, qué pena, es que quiero hacerle una pequeña pregunta. ¿Usted se acuerda del día que yo lo invité a almorzar? Claro, hermana, ¿cómo me va? Semejante almuerzo, semejante postre. ¿Cómo me voy a olvidar de eso, hermana? Hay que repetirlo. Y ella por dentro decía, ¿que voy a invitar a este ladrón? Se robó una cuchara y que lo vuelvo a invitar. ¿Qué le pasa? Hijo del diablo.
Claro que no le dijo así porque la hermanita estaba callada. Entonces la hermanita llegó y le dijo, pastor, lo que pasa es que ese día yo saqué la vajilla más fina, los cubiertos más finos, más elegantes, en plata pura que me costaron un ojo de la cara para poder atender al siervo de Dios. Y pastor, qué pena, pero es que desde ese día no encontramos una cucharita de esas pequeñitas del postre. Y el pastor le dice sutilmente, mi amada hermana, me acabo de dar cuenta que usted no lee la escritura, usted no lee la Biblia. ¿Usted dónde tiene su Biblia? Pastor, está guardada en la biblioteca. Le dijo, hermanita, yo cogí la cuchara, se lo reconozco. Pero ese día, en un descuido suyo, yo fui y guardé la cucharita dentro de la palabra de Dios. Han pasado más de 6 meses y usted no la ha encontrado, lo cual que me indica que usted no entra a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así pasa contigo. Pasa con muchos que son felices escuchando teologías. ¡Ay, salió el pastor fulano de tal en televisión! Voy a adularme en este momento. ¡Ay, el pastor Bolívar está conectado en vivo! Voy a escucharlo, tan lindo que predica. ¿Dónde está su Biblia? ¿Cuántas veces la lee en la semana? ¿Cuántas veces la abre? Si yo voy a su casa y cojo su Biblia, ¿qué me diría a mí? ¿Me demostraría que usted sí la escudriña? ¿O es un adorno para usted simplemente? Por eso estás como estás, porque desconoces la perfecta voluntad del Altísimo, así como estabas desconociendo cuál es la armadura de Dios. Y muchos de ustedes se conocen estos versos perfectamente. Ay, es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el principado. Y ni siquiera sabe qué son los principados, ni las potestades, ni los gobernadores de las tinieblas. Y viene algo tremendo. Dice, verso 18, dice, orando en todo tiempo. ¿Usted ora? ¿Usted sabe qué es orar? ¿Saben qué es orar? Sí, pastor, yo me entro y le digo, Dios mío, ayúdame, bendice a mi hijo, bendíceme. Ay, tengo que pagar la hipoteca. Ay, tengo que pagar aquello, ayúdame. Dame el pan de cada día. Amén. Y eso, si es que se le ocurre decir esas cosas. Orar es entrar en comunión perfecta con el Padre Celestial. Donde Él habla, yo oigo su voz. Y donde yo hablo, y Él me escucha y me responde. ¿Tú puedes decir eso? ¿El Altísimo te responde o no? Porque si Él no te responde o no conoces su voz, es porque no estás en oración, no estás en comunión con Él. Y miren lo que dice la palabra. Dice, con toda oración, ojo, oración, y también dice, y súplica en el Espíritu. O sea que tiene que tener la intervención del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. De lo contrario, su oración no es escuchada. Si el Espíritu de Dios no está ahí, es porque usted no coge la espada, no tiene el arma para defenderse. Y la espada de Dios es de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón. Y cuando se enciende en fuego es cuando tú puedes ganarle al enemigo. Y cuando se enciende en fuego es porque la presencia del Ruach HaKodesh está en tu vida. Porque la espada eres tú mismo. Tú eres el arma que utiliza el Altísimo a través de su palabra para destruir el mal. No basta con estar protegido. Si hay un arma es para luchar. ¿Tú luchas a favor de Dios? Lo dejo ahí. Dice la palabra, velando, ojo que dice, velando en ello con toda perseverancia. Ay, sí, pastor, yo voy a las veladas. Yo me voy a trasnochar cuando hacen veladas en la iglesia. Y me amanezco, pastor, yo no me duermo, estoy velando. Una cosa es velar y otra cosa es estar despierto en una reunión. Velar es estar despierto, atento a todas las acechanzas del enemigo. Atento a la voz de Dios. Eso es velar.
Por eso dice, con toda perseverancia debemos comernos esto todos los días de nuestras vidas. ¿O qué tal que tú dejaras de desayunar, almorzar y comer? Bueno, un día, y 2 días, y 3, 4, y 8, y 20 días. ¿Te aguantarías? No hace falta el espiritual. Sí, pastor, yo he ayunado como el Mesías 40 días y 40 noches. Mentiroso el diablo. Eso solamente lo podía él. Es que yo utilizo el ayuno de Daniel. Peor de mentiroso el diablo, porque el ayuno de Daniel es una invención humana. Solo hay 2 clases de ayunos, y le recuerdo: el de abstención de alimentos que practicó el Señor, y el otro que practicó el Señor, el de la misericordia, Isaías 58. Vaya, léalo si es que no lo sabía. Miren lo que dice la palabra. Dice, y súplica por todos los santos. ¿Por qué nos manda a suplicar por todos los santos? Vemos el ejemplo en Job. Todos los días elevaba holocaustos, por la mañana, al mediodía, por la noche, por su esposa, por sus hijos, por sus bienes, por sus ganados, por todo lo que él tenía. Y Satanás lo tocó. Sí, Dios se lo permitió. ¿Pero por qué se lo permitió? Porque Satanás tuvo un argumento grande. Un día prediqué, ¿saben cuál fue el error de Job? No, pastor, Job no pecó. Job no se equivocó. Entonces, ¿por qué al final, cuando él cambió su oración personal por una intercesión, su maldición se revirtió? Ese era el argumento que tenía el mal. ¿Tú intercedes por los demás? ¿O simplemente elevas oración por ti mismo? Porque cuando tú elevas oración por ti mismo, Satanás te toca. ¿Sí? Vayamos al libro de Lucas. Los invito al libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Y Jesús, o Yahshua en hebreo, dijo lo siguiente. Y le dijo al apóstol Pedro algo muy tremendo. Le dijo, Simón, Simón. Y aquí Satanás os has pedido para zarandearos. Y si Satanás pidió al apóstol Pedro, ¿no te estará pidiendo a ti para zarandearte si no tienes la armadura? Y Pedro estaba con el Mesías, caminaba con él. Fue el mejor instituto bíblico que pudo tener al Hijo de Dios al lado, enseñándole todos los días. Y fue pedido para ser zarandeado. Todos los que servimos a Dios y tenemos ataques es porque Satanás nos está pidiendo para zarandearnos. Y viene algo tremendo donde usted se va a sorprender, y es que el Señor no pudo hacer nada. Y Él no interviene cuando Satanás pide para zarandearnos. Miren lo que dice la palabra. Dice como a trigo. ¿Usted sabe lo que es sacudir el trigo? Fuerte, ¿cierto? Para que el grano caiga. Y miren lo que dice. Pero yo he rogado por ti, que es lo único que el Mesías puede hacer. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ay, no, a mí, a los que buscamos al Señor, el diablo no nos toca, Él no nos mira. Es imposible, pastor. Mentiroso el diablo. Entre más busquemos del Altísimo, más seremos perseguidos y atacados por Él. Vamos otra vez rapidito a Efesios y terminamos. Vamos a terminar esta noche. Efesios capítulo 6. Dice, verso 18, dice, y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, y por mí. Como yo también he pedido oración por mí. Y pido que oren, sigan orando por este ministerio por mí. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, no podemos predicar, y para ti que eres siervo del Dios viviente, no puedes seguir preparando predicaciones. Debes permitir ser usado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, porque Él sí sabe que la iglesia necesita escuchar. Por eso las teologías humanas se van al piso. Imagínense una persona que llega a una congregación con un problema gravísimo y necesita escuchar la palabra de Dios. No, y el pastor le da por hablar del aborto ese día.
preparó el tema del aborto, hermanos. Vamos a hablar del aborto y vamos a darle duro a las mujeres por abortar. Y usted esperando una palabra de Dios, una respuesta del Altísimo. ¿Y qué más ahora? Cuando tú vas con una necesidad grande y tremenda y lo primero que te meten es que tienes que pactar, diezmar y sembrar, dar dinero. Porque hoy en día no hay predicaciones que no puedan terminar si no están metiendo el dinero. Pactos humanos, teologías humanas. Tú necesitas, como yo, escuchar la bendita palabra de Dios, no palabras de hombres. Yo necesito escuchar la voz del Altísimo, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, no las palabras de hombres. Porque el resto es basura. Solamente palabras de vida eterna. Miren lo que dice así la palabra de Dios. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y cuando habla de misterio es esas cosas ocultas que no se predican, que no se enseñan. Cosas que la iglesia no sabe. Por eso la iglesia no conoce a su verdadero Dios. Ni siquiera conoce a quien dice que ama. Conoce son las predicaciones y las teologías humanas. Lo que el pastor dijo. Y lo más tremendo es encontrarse unos hermanos que dicen, no, es que si mi pastor no me lo aprueba, entonces no. Ya volvieron, a los pastores los volvieron deidades, potestades, principados, donde la gente está entrando en fornicación y adulterio porque buscan a un hombre y no buscan al Altísimo a través de su palabra. Termino acá en el verso 20 de Efesios 6, como dice el apóstol Pablo, dice, por el cual soy embajador. ¿Sabe qué es un embajador? Un representante de un gobierno, pero no es el presidente. Entonces, porque tú, siendo ministro del Evangelio, permites que te adulen y te veneren y te persigan y te sigan? ¿Por qué no llevas la gente al camino, a la verdad y la vida que es Cristo? Tú eres un simple mensajero. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. No mis palabras, no teologías, sino la bendita palabra del Señor. Cierra sus ojos un momentico ahí, vamos a entregar esta noche al Altísimo. Padre, te doy gracias en este momento. Señor Yahweh, se dice en hebreo tu nombre, Dios viviente, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, el Cordero de Dios que fue a la cruz del Calvario, Señor. Te doy gracias por esta noche, por esta hora, por este momento, por tu palabra, Señor, que fue expuesta. Y sé que para muchos, Señor, tu palabra es un refrigerio. Y para muchos también es una voz de alerta para darse en cuenta si realmente tenemos la armadura de Dios o no la tenemos, Señor. Muchos hallaron respuesta de por qué sus problemas. Y es porque por desobediencia y no entrar en la espada del Espíritu, ni siquiera saben cómo protegerse. Porque no tienen protección, Señor. Te pido que tu palabra corra como ríos de agua viva. Espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, toma el control en esta hora. Redarguye a la iglesia, Padre, avívalos, despiértalos para que entren en tu palabra todos los días, así como todos los días necesitan alimento. Necesitamos el alimento que proviene de Dios. Gracias te doy, Señor, porque también por tu palabra me di cuenta cuál fue mi debilidad y pude levantar ese escudo de la fe y protegerme contra los dardos del enemigo y apagarlos en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, porque nos has dado todo poder, el poder del amor, Señor, para poder combatir y pelear contra el enemigo. Calla la boca de aquellos que son emisarios del mal, Señor, que vienen a robar, matar y destruir a tu iglesia, Señor. Pelea por nosotros, Señor. Pelea por aquel hombre, por aquella mujer que en este momento necesita una defensa del cielo, que necesita, Padre, ser protegido por el Altísimo. Pelea por aquel que tiene problemas económicos, Señor. Pelea por aquel que tiene problemas de salud. Pelea por aquel que está perdiendo su hogar. Pelea por aquel que ya lo perdió, Señor. Pelea por aquel, Padre, que se siente destruido, que no quiere vivir más. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Ruach HaKodesh, toma el control en el nombre de Yeshua.
Permite que tu palabra corra como ríos de agua viva y no vuelva vacía, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, por tu presencia. Porque aún pudimos analizar qué nos faltaba para tener la armadura tuya, Señor. Y sobre todo que algunos vuelvan a tomar la espada del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios, para que combatan y destruyan al mal con la verdad, con la justicia divina, con el amor, con el perdón, con la misericordia, con la restauración, con la restitución, Señor, que ese es el emblema y los 5 pilares del Evangelio de Yeshua. Toma nuestro corazón, toma nuestro espíritu, toma nuestra alma y llénanos de la palabra de Dios. Yo no quiero más, yo quiero escuchar tu voz simplemente. Quiero coger de verdad toda la armadura, Señor. Y sobre todo quiero coger la espada del Espíritu para combatir en tu nombre. Bendice la iglesia. Bendice a aquella persona que se conectó en esta noche en la predicación, Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Les habló el pastor Carlos Bolívar desde Colombia. Les envío un fuerte abrazo. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerden, entren a la palabra de Dios y su vida cambiará. Dios les bendiga, Dios les guarde.